Señal especial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa especial con motivo del primer debate de los candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco. Acaba de concluir aquí en Canal 44 una transmisión enlazada a otras televisoras por medio de radio, universidad y también por redes sociales. Ha terminado el primero de 3 debates de los candidatos a la gubernatura y se impone un análisis respecto a lo que vimos. Para realizar este ejercicio me acompañan algunos compañeros que ya en otras ocasiones han estado con nosotros haciendo precisamente esta labor. Saludo con mucho gusto a Mario Ramos, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Mario, bienvenido. Gracias, Carlos. Un saludo a todos mis compañeros, un saludo al auditorio. Armando Zacarías, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Armando, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. David Gómez Álvarez, compañero también aquí de Canal 44, analista político. David, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Y Julio Ríos, compañero periodista también, gente de casa. Julio, bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches. Bueno, pues se ha terminado el debate. Yo la primera pregunta que les lanzaría a los compañeros es, ¿cumplió las expectativas de este debate? ¿Era lo que se esperaba más o menos, Mario? Bueno, yo creo que las personas que esperaban escuchar las propuestas de los temas de los cuales se había anunciado el debate, medio ambiente, salario, movilidad, desarrollo económico, yo creo que ahí nos quedamos esperando algunas de las propuestas, ¿no? Creo que el formato distinto, innovador, metió en algunas complicaciones a los candidatos, o no entendieron muy bien el formato, el de la pregunta, las papeletas, los 100 días, etcétera. Pero creo que tuvimos también la oportunidad de escuchar algunas de las trayectorias de los candidatos para tener información y poder contrastar los perfiles. Pero en cuanto a propuestas de los temas que se pretende debatir, creo que fueron pobres todos los candidatos. Armando Zacarías. Sí, yo creo que esta dinámica de debate permitió una interacción que pocas veces se ha logrado con algún tipo de eficiencia, pero efectivamente la construcción de los temas para los que fueron convocados en este debate no tuvieron la contundencia, ni la profundidad, ni tampoco la dimensión clara de qué es lo que estaban proponiendo los candidatos. Fue un debate en el que se aprovechó justamente esta posibilidad de interacción para atacarse unos a otros. Particularmente hubo un candidato con el mayor número de ataques contra él. Y definitivamente creo que esta dinámica puede dar en algún momento, quizás en el segundo o tercer debate, una posibilidad de profundizar en los temas realmente impactantes y de fondo que se están buscando. Muy bien, David Gómez Álvarez. Bueno, yo creo que al igual que el debate de presidenciables, hay un cambio, un avance importantísimo. Si uno recuerda los debates anteriores al gobierno del Estado, eran acartonados, aburridos, monólogos. Creo que hay un avance muy significativo, pero creo que todavía se queda muy corto por varias razones. Una, porque realmente no hay debate. Hay veces algunos contrastes, hay algunas propuestas, pero realmente un debate de tete a tete entre candidatos no lo hay. El formato no lo permite, el formato sigue siendo muy rígido, sigue siendo muy acartonado y además son muchísimos candidatos. 7 es imposible debatir con 7 candidatos, hay que ser muy claros. La verdad es que hay varios que estaban de relleno, que no tienen ninguna posibilidad de ganar y que todo el mundo está esperando a que terminen de intervenir, de hablar para escuchar a los que sí tienen posibilidades. Pero más allá de esto, del debate, del formato y de los candidatos excesivos, me parece que los debates no van a mover mucho, este debate no va a mover mucho las preferencias. La gente viene a ver a su candidato, a su preferido, un poco a confirmarse sus preferencias y tampoco vi claramente un ganador rotundo ni un perdedor rotundo. Creo que es muy difícil en un debate de este tipo poder identificar ganadores y perdedores con la claridad que sí se puede hacer en otros debates donde sí hay un contraste mucho más claro entre posiciones y personalidades. Julio Ríos. Pues ya todos están dando por ganadores, señal que pues no fue con la contundencia que se decía. Y más que un problema de formato, es un problema de la cantidad de candidatos. Sin duda, 7 candidatos son bastantes. Había, como bien dice David, algunos que eran de relleno. Y curiosamente, para los temas que se convocó el ejercicio, que ya los conocemos, fue en los que menos hubo diferencias, porque si revisamos las propuestas prácticamente eran las mismas, ¿no? Reordenar el transporte público, que no solo fueron las mismas entre los 7, sino las mismas de años.
reordenar el transporte público, encontrar una solución al abasto de agua potable en la entidad. Entonces, fueron prácticamente las mismas propuestas de todos los candidatos, y en lo que sí hubo diferencia fue en algunos temas que nada tenían que ver con lo que se convocó, como esto del salario mínimo, de retarse a los antidoping y a los exámenes de salud mental. No tenían que ver, pero fueron lo que sí dieron, digamos, el contraste y la diferencia entre un perfil y el otro, y pues también con los estilos, ¿no? El formato es un avance, obviamente por ser la primera vez no estaban muy habituados, pero yo creo que sí es mejor que el que había, sin duda alguna. Habría que mejorar, por supuesto, muchos puntos. Bueno, a ver, de acuerdo a lo que me han comentado, entonces pudiéramos decir que en todo caso el derrotado fue, digamos, los grandes temas que tuvieron que haberse debatido. El tema de movilidad, el medio ambiente, desarrollo económico y salarios, brillaron por su ausencia, al menos con la profundidad meritada. En todo caso, si hay que señalar un derrotado, fueron los temas. ¿Es así, Mario? Sí, hubo menciones, ¿no? Algunas muy escuetas a estos temas o a otros, ¿no? Están las propuestas que llamaron también poderosamente la atención de Miguel Castro de la universidad, ¿no? Digo, ojalá que pudiéramos debatir cómo, cuándo, con qué presupuesto, si es viable, ¿no? Que hubiera un debate sobre ello. La Secretaría de la Familia, ¿no? El uso de los brazaletes, y así los otros candidatos mencionaron algunos temas que desafortunadamente por el tiempo, por la cantidad de candidatos, pues no se dio la posibilidad de que se debatiera, ¿no? De acuerdo. Y los ataques, Armando, tú hiciste una numeralia de quién atacó más. Bueno, no hice la numeralia, pero evidentemente que el candidato que estuvo más cuestionado fue Carlos Lomelí, viniendo las interpelaciones de parte de todos los candidatos que estaban presentes. Yo creo que se desaprovechó la oportunidad para clarificar algunos de los puntos de agenda que los diferentes candidatos han planteado. Llama la atención que en el caso de Carlos Lomelí, prácticamente toda su intervención fue una lectura realizada a lo largo de todas sus participaciones, lo que le restó una espontaneidad importante. Entonces, esa gran cantidad de lectura que algunos otros sostuvieron en algunas partes de sus intervenciones, no les permitió en un momento dado reaccionar eficientemente para informar sobre los temas que estaban convocados. Entonces, creo que señalar solamente la parte primera de cada uno de los proyectos que estuvieron manejando, pues definitivamente no dan una buena oportunidad para que la gente, para que los votantes vayan teniendo un mejor perfil de las propuestas de cada uno de los candidatos, que hay que señalar. Estamos en este momento justo con un partido muy importante de fútbol en las semifinales y ofrecer una verdadera oportunidad de captar la atención de las audiencias que son votantes, creo que se desaprovechó en esta ocasión. Muy bien, y David, parece que este tema de las pancartas o las letritas durante los debates parece que es algo que llegó para quedarse en los debates. Así es, yo creo que es un recurso que en su momento fue innovador, que hoy ya está muy repetido, muy visto. Incluso me parece que un candidato, el del Verde Ecologista, abusó de este recurso de una manera, pues yo diría que más que provocativa, un poco desconcertante, al guardar silencio, ofrecer, básicamente mostrar sus cartelones sin decir una sola palabra, con propuestas muy escuetas que prácticamente eran inteligibles, y en ese sentido pues todos abusaron muchísimo de las primeras planas, de las gráficas, de las propuestas, de los símbolos y demás. A mí me parece que los derrotados no son necesariamente los temas, porque los temas son, digamos, un asunto que propicia el debate, pero a mí me gustó, la parte que me gustó más del debate fue cuando realmente hubo algo de tensión, hubo un poco de fricción, incluso de contraste entre dos candidatos, entre Alfaro y Lomelí, porque el resto es muy aburrido, es muy acartonado, es muy lento. Y en ese sentido creo que ni siquiera llegaron a propuestas de política pública, a propuestas de solución más elaboradas, como ya lo dijeron mis compañeros, sino que se quedaron una vez más en el diagnóstico. Y en un diagnóstico que se imputan mutuamente, donde todos se deslindan de la responsabilidad que les corresponde y no asumen su parte, ni cuando fueron gobernantes o legisladores o responsables de alguna decisión. Más bien,
hablan de lo mal que están las cosas y de las propuestas muy escuetamente descritas de cómo ellos lo harían. Entonces, en ese sentido, son derrotados, pero en realidad los temas eran convidados, digamos, de palo para buscar un debate que realmente existió en pocos minutos de casi 2 horas de encuentro. Y eso, por supuesto, pues no llama absolutamente la atención de las audiencias, que seguramente les pareció bastante aburrido este primer debate entre candidatos al gobierno del Estado. De los 7 candidatos, 6 por lo menos usaron sus letreros, Julio. Uno de ellos, Alfaro, fue el que no usó este recurso. Alfaro fue el que no usó, los demás trajeron estos letreros, pero no fue para explicarlos cómo, sino más bien para fundamentar estas propuestas que poco o nada tenían que ver con lo que se convocó, o para los ataques, como ocurrió con las fichas que sacó tanto Carlos Orozco como la que sacó Lomelí. Es para lo que más se utilizaron estas pancartas, e insisto, las propuestas pues eran prácticamente las mismas, y lo que tampoco se aprovechó fue un elemento que me parecía interesante e inédito, que es el de las preguntas que podían hacer el siguiente candidato en el sorteo hacia el que estaba hablando. Algunos pues en realidad les dieron unos flanes, ¿no? Jericayas, para que nada más las disfrutaran y pudieran hasta lucirse incluso. No aprovecharon este recurso de las preguntas, y ahí también se nota pues que no estaban habituados los candidatos a algo así. A ver, David. Un comentario sobre eso. Sigue siendo tan rígido el formato que tiene que ser por sorteo, con los tiempos muy limitados, te quitan el sonido y demás, que en efecto le toca hacer la pregunta que no la tiene realmente. Entonces ahí, por ejemplo, todos pudimos ver que Salvador Cosío Gaona, el candidato del Verde, hizo su primera intervención al minuto 42. O sea, se nos había olvidado que había otro candidato, ¿no? Todo el mundo dijo, claro, ahí está Chava. Entonces, un debate, un formato tan rígido, pues te acartona mucho. O sea, no estaba preparado que Lomelí le pregunta a Miguel Castro sobre Anaya. Sobre Miguel Martínez. La pregunta que hace Lomelí de la familia o de los matrimonios del mismo sexo era realmente para Miguel Ángel Martínez. Y también le pregunta si era el verdadero candidato de Anaya, quién era, algo que pues a Miguel Castro no tenía mucho que ver para contestar. Entonces, claro, la verdad es que fue tan confuso que ya nos confundimos nosotros. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma vamos a recordar algunos fragmentos de este debate y la figura, por cierto, de un candidato, el del PAN, Miguel Ángel Martínez. Continuamos en este programa especial con motivo del debate de los candidatos a la gubernatura del Estado de Jalisco. El primero de 3 debates que habrá con este formato. Este fue aquí en Guadalajara, el segundo va a ser allá en Puerto Vallarta y el tercero en Lagos de Moreno. Me acompaña para este ejercicio Mario Ramos, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, Armando Zacarías, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, David Gómez Álvarez, analista político, y Julio Ríos, periodista de casa. Bueno, a ver, Miguel Ángel Martínez, el candidato del PAN a la gubernatura, llegó y fue el primero en hablar y soltar metralla. Vamos a recordar un fragmento de lo que mencionó. No es normal que Enrique Alfaro venga a hablar del Jalisco de las maravillas cuando Guadalajara tiene 200 colonias sin agua. No es normal que Carlos Lomelí esté aquí cuando tendría que explicarnos por qué de repente se volvió inmensamente rico. Tanto el gobierno estatal como los municipales son responsables del deterioro del medio ambiente, de la pérdida de movilidad y de las penurias de nuestras familias. Resolvamos esto ya. ¿Cómo viste Miguel Ángel Martínez, Mario? Entrada muy bien, ¿no? Yo creo que llega, ataca, contrasta, incluso también pues su fortaleza es Anaya, ¿no? Aquí en este fragmento no se vio, pero intenta colgarse de él. Creo que un candidato muy articulado, con propuesta, solo pues le pesa, ¿no?, la situación por la que atraviesa su partido, ¿no?, en este momento, pero yo creo que es un buen candidato. Y tuvo, sobre todo en esta primera intervención, yo creo que le fue muy bien. David, me parece que para el segmento al que le habló Miguel Ángel Martínez, es quizá el ganador más claro del debate, sin tener ninguna posibilidad de ganar la gubernatura. Y teniendo detrás de sí una pésima marca que hoy es el Partido Acción Nacional, pero fue el que no jugó un rol ni de Patiño, ni de Borrego, ni de Palero, sino que le pegó a Alfaro, a Lomelí, a todos prácticamente, y es el más congruente, es el que mayor consistencia presenta en su conservadurismo, que a mí no comparto, pero vaya, él estaba hablando a lo que queda de Acción Nacional, a ese voto conservador de derecha,
en Jalisco, tratándose de diferenciar de una alianza de facto esquizofrénica, que es la del Frente en Jalisco, que no es un frente, pero que están jugando o intentan jugar coordinados, que sí se vio claramente en el caso de Carlos Orozco, pero creo que Miguel Ángel con mucha más libertad, siendo crítico, contrastante, coincidió con Mario. Armando Zacarías. Ese tema de la coalición federal, pues es un factor que definitivamente está pesando de una manera muy compleja en las candidaturas locales para la gubernatura. Pero no hay que olvidar que no están solamente esas candidaturas, no hay que olvidar que hay ya coaliciones establecidas para algunas presidencias municipales y algunas diputaciones locales. Esto va planteando una enorme dificultad en la estructuración del discurso. Entonces, básicamente, esa enorme dificultad va generando diferentes tipos de elementos tales como, en este caso, Miguel Ángel Martínez, en su primera intervención, señaló algo interesante. Respecto del tema de la economía, dijo, no se está haciendo mal, aunque debe proyectarse un mejoramiento de las condiciones, ampliando el esquema de los clústeres industriales, etcétera, lo que contrastó fundamentalmente con el arranque de sus comentarios, que son estos que acabamos de ver, un ataque a tres de los candidatos, a Miguel Castro, a Enrique Alfaro y a Carlos Lomelí. Yo creo que en esta primera participación, Miguel Ángel Martínez comienza con este elemento que es algo que se estaba esperando, pero avanza con un segundo elemento desconcertante, como es el reconocimiento de las políticas económicas, sin denostarlas y sin establecer el mismo tipo de crítica que establece directamente sobre los candidatos. Muy bien, Julio Ríos. Pues salió bien librado porque no lo tocaron, prácticamente no le tocaron, fue al que no le hicieron nada, quizá porque ven que no tiene absoluta posibilidad de triunfo ni de llegar a nada. Llegó un momento en el que, como en la escuelita, todo el mundo se estaba tirando las bolitas de papel y él nada más viendo para todos lados, pero ninguna le tiraron a él. La mayoría de Lomelí le hicieron bullying, pero ya hablaremos de eso. Y en toda esta dinámica, si acaso el donde patinó fue cuando Marta Rosa Araiza le pregunta del matrimonio igualitario y que cantinflea y en realidad no sabe responder, pero trata ahí de recomponer y quedar en esta línea conservadora y sale bien librado. Insisto, no lo tocan, pero no le va a servir de nada. A propósito, Julio Ríos ya mencionó a la candidata. ¿Cuál fue el papel de la candidata, la única mujer en este ejercicio del debate? Vamos a recordar un fragmento de lo que ella dijo cuando llamó, por cierto, a Miguel Castro machista porque no la considera con posibilidades de ganar la gubernatura. Y fui la única candidata que asistió a ese foro. Este es el tamaño del interés que presentan los candidatos, mis compañeros que están aquí el día de hoy, prometiéndoles que les van a cumplir. De que el candidato Miguel Castro, pues no apoya a las mujeres. Dice que Jalisco está preparado para que gobierne una mujer, pero pues hasta dentro de 6 años. Y yo le vuelvo a decir desde aquí, Castro, puedes votar por mí, no seas machista. Bueno, ahí está lo que le dice Marta Rosa Araiza a Miguel Castro. Piensen bien el comentario. Vamos a una pausa, regresamos con este tema. Continuamos en esta mesa de análisis en torno a este primer debate de candidatos a la gubernatura. Escuchamos hace un momento a Marta Rosa Araiza en su intervención cuando le dice a Miguel Castro que no sea machista, que no la deje ser gobernadora en 6 años más. David, ¿quieres comentar algo? Sí, a mí me parece que la función de la candidata fue justamente ponerle el artículo femenino a todas las referencias que se han hecho del debate de la y los candidatos, que es por lo demás incorrecto. Pero eso ha obligado a que todo el mundo se tenga que referir a ella en particular, cuando en español tú puedes decir los candidatos independientemente del género y podrías estar incluyendo y refiriéndote a mujeres. Entonces me parece que ella ha aprovechado muy bien su condición de única mujer y realmente su rol es poco descifrable, es muy extraño. Aquí le pega al PRI, al candidato del PRI, a Miguel Castro, cuando a nivel nacional el PANAL, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, va con el PRI, entonces es un ataque extraño que no es muy lógico, no muy esperable, y yo creo que ella es la candidata por mucho,
más floja, con menos consistencia, más ocurrente, con menos posibilidades, realmente está de relleno. Y a mí me gustaría decirlo con todas sus letras. Me parece que es de esos temas que quizá en algunos años, cuando tengamos la madurez suficiente para entender que alguien que no tiene posibilidades no debería ocupar ni el tiempo ni el espacio igual que los demás candidatos para estar en un debate, tendría que excusarse y que el debate sea entre quienes realmente están contendiendo. Al menos quizá en una segunda ronda. A ver, Mario Ramos. A mí me llamó la atención su participación. Yo creí que iba a hacer algunas propuestas, ¿no? A lo mejor muy arriesgadas, muy aventuradas, sabiendo que no tiene posibilidades de triunfo, pero llegó a taco, ¿no? Quiso hacerse notar. No me quedó muy claro que estaba jugando. También noto como David que hay una alianza entre Partido Revolucionario Institucional, una alianza casi en toda la República, en la elección federal, y aquí en Jalisco no quedó claro. Entonces lanzó ataques no muy articulados. Creo que también no presentó propuestas. Bueno, no tiene nada que perder, pero creo que se hizo notar al presentar algunos datos, gráficas, fotografías, ¿no? Llamó la atención. Julio Ríos. A mí me pareció bien su participación, ¿eh? O sea, yo creo que es un logro que haya una mujer contendiendo. Desgraciadamente el partido que la respalda pues no tiene muy buen prestigio, con la sombra del Bester Gordillo. Y quizás sí le hace falta esa experiencia, ya que al hablar de que los demás que estaban han gobernado y no han dado resultados, se le olvida que su partido a nivel nacional está apoyando al PRI, está apoyando a MIT, que pues obviamente también es de ese estilo, de los que se han eternizado en el servicio público y cuestionados sus resultados, pero al estilo, digamos, como del Bronco, ¿no? Llegó a reventar, no con mucho oficio político, pero pues sí le pone el saborcito, le pone la sal, le pone la pimienta. Yo pienso que más de relleno estuvieron otros que sí estuvieron olvidables. A ella por lo menos la vamos a recordar porque vino y se plantó, y a lo mejor no con mucha técnica, pero como esos jugadores de fútbol, ¿no? Que a lo mejor un poco rudos, un poco con alguna tosquedad, digámoslo así, pero llega y se hace ver, y a mí me gustó su participación. Creo que es de lo que le puso algo de sabor al ejercicio. Armando Zacarías. Bueno, definitivamente fue un poco desconcertante la presentación de esta candidata, de Rosa Marta, y sin embargo hay una preparación que tiene para este tipo de actividades. A mí me gustaría recordar hace 2 periodos en el Instituto Federal Electoral, en ese momento, por la cantidad de candidatos presidenciales, se estableció en 2 niveles justamente el esquema de los debates para permitir que hubiera una zona de debate entre los diferentes esquemas de candidatos, aquellos que van punteros en las preferencias de voto y los que tienen una proporción bastante menor. En este caso hubiera sido deseable realmente conocer la propuesta de los 3 candidatos punteros y los otros 3 candidatos generar, como ya se hizo en el Instituto Federal Electoral, un esquema en el que podamos tener el diálogo entre estos candidatos. Ciertamente, entre el primer minuto y prácticamente la primera media hora, en el que va interviniendo uno y otro candidatos, es muy difícil mantener toda la estructura discursiva y la narración que cada uno quiere plantear, de manera que en el caso de esta candidata desempeña muy bien su papel, que no sabemos cuál fue, pero ese papel está bien desempeñado. Pero con mucha enjundia, la verdad, a mí me gustó. Con enjundia. Bueno, a ver, vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Miguel Castro. Entre otras cosas, propuso que los candidatos se sometan al detector de mentiras. A que podamos llevarnos a cabo 3 exámenes. 1, sobre nuestro comportamiento con un detector de mentiras. 2, sobre el uso de drogas. Y 3, uno que tenga que ver con nuestra salud mental. Creo que la gente tiene derecho en saber cuál es la circunstancia de cada quien. Por otro lado, los invito a que el próximo lunes 21 de mayo a las 2 de la tarde en la Plaza Fundadores, y con la presencia de un representante de universidades y uno más de sectores sociales, podamos poner ahí toda la información sobre la mesa, incluyendo nuestro patrimonio. El que nada debe, nada teme. A ver, entonces, aparte del 3 de 3, también revisar la cabeza, David.
Sí, a mí me parece que Miguel está como sobreactuado, como con prisa, un poco arrebatado y con propuestas muy concretas que quién sabe qué asesor se las vendió porque hizo propuestas, no solamente aquí una propuesta extraña, sino otras propuestas de las más extrañas. Una Secretaría de la Familia, que yo se le hubiera escuchado más a Miguel Ángel Martínez del PAN que al priista Castro. O la de los brazaletes, que se me hace pues, no solo inviable, sino hasta un poco de Big Brother, que quién sabe dónde se la sacó. Y entonces yo vi a Castro ya no entre los punteros. Aun cuando vaya en tercer lugar, creo que por abajo de Lomelí de Morena, creo que ya no lo sentí en la competencia. Lo sentí un poco como a Miguel Ángel, donde le pegaban más al gobierno y al gobernador que a él como candidato. Creo que la disputa ya está entre Lomelí de Morena y Alfaro de Movimiento Ciudadano. Yo veo a Castro desdibujado. Mario Ramos, ¿dirías tú que se esfumó? Es decir, no lo tocaron prácticamente. Hablaba, como dice David, más los ataques al gobierno que a él, que al candidato. Claro que sí, viene arrastrando con el desprestigio, con el voto negativo del PRI. A mí me parece que Castro ha sido un buen funcionario, ha sido un presidente, un servidor público. Vamos, ahí también no se le atacó, no se le sacan y no se le han sacado escándalos de corrupción. Me parece un buen hombre. Pero lo está llevando su marca, ¿no? El desprestigio, el descontento de los exgobernadores, la gestión de Peña Nieto lo está sepultando. Yo creo que se desdibujó y quiero entender que estas propuestas, ¿no? Tratan de sorprender, de refrescar, a lo mejor tengo que salir con algo que llame la atención para ver si recupera la confianza de la gente. Bueno, ya había quedado claro que él ha estado intentando separar incluso el logotipo del partido, ¿no? Y ahora tuvo una llamada de atención en su publicidad. Entonces, le está pesando mucho la marca. Julio Ríos, ¿tú cómo viste a Miguel Castro? Yo creo que, así como José Antonio Meade, ya está desfondado. Ya está desfondado Miguel Castro. Bien lo dice Mario, él es un buen perfil, es un buen cuadro. Quemaron el cartucho inútilmente en esta contienda, porque el PRI pues no tiene estas posibilidades, y tan es así que pues no se ocuparon de él los demás candidatos. Más bien la mayoría de ataques fue o contra Alfaro o contra Lomelí, y el mismo Alfaro más bien se ocupó de Lomelí en hacer señalamientos y no de Miguel Castro. Y pues sí, le faltó el punch, le faltó lo que le sobró a Marta Rosa Araiza, le faltó a Miguel Castro, digámoslo así. Y creo que si bien esto que dijo del antidoping y de los exámenes mentales y el polígrafo, creo que sí es una buena propuesta, ¿eh? O sea, aunque parezca una ocurrencia, si en las empresas se les hace este tipo de exámenes a los empleados, con más razón a quien va a llevar las riendas de un estado o de un país. Eso sí me parece que es una buena propuesta. Lástima que se hace ya con un candidato desfondado que va en tercer lugar, y pues ya cuando seguramente ese día, el 22 de mayo, que desafió Miguel Castro, pues no estará nadie más que él. Muy bien. Armando Zacarías. Bueno, venir a construir en el debate la estructura de la campaña es muy complejo, no se puede realizar este esquema. Y si recordamos en el caso de Miguel Castro, él estableció un tema que tuvo una repercusión y efervescencia en su momento, que fue el lanzamiento de la segunda universidad pública en el estado de Jalisco. Eso mantuvo un cierto momento el tiempo y concentración de muchas personas, no necesariamente de los otros candidatos, pero mantuvo ese tema como un tema relevante. Y este segundo que ahora propone, el del detector de mentiras, el de revisar el uso de drogas, salud mental, etcétera, y proponerlo el 21 de mayo, quizás lo pensó con la misma intención y con el mismo efecto, pero definitivamente esto quedó diluido porque, bueno, pues fue un planteamiento, lo mismo que el planteamiento de la candidata cuando definen, vamos estableciendo el mecanismo de que si no ganamos, no vamos a generar ningún tipo de refrendo de la posición, etcétera. Entonces, básicamente,
digamos, el aspecto innovador en este lanzamiento fue este tema del detector de mentiras, etcétera, como fue en su momento el de la segunda universidad pública. No tuvo el efecto, no tuvo la contundencia, y el problema en términos generales, no solamente para él, sino básicamente para todos, es el tamaño del debate hace que todos estén concentrados en el documento que traen para presentar y no tuvieron la frescura de poder intervenir de una manera más espontánea, de una manera que permitiera generar condiciones realmente de debate. Muy bien, David. Me gusta mucho el ángulo de voltear a ver la propuesta que hace Castro, que ya había hecho Castro sobre la segunda universidad, la universidad pública, la Universidad de Jalisco, que ha sido, aunque sea inviable o polémica y que... Fue una ocurrencia en su momento. Lo que haya sido, algunos la calificaron de ocurrencia, otros la han calificado como una propuesta interesante, porque en otros lugares ha prosperado. El punto es que, si uno revisa qué recuerda la gente de las propuestas que han hecho los candidatos, esta es una de las más recordadas, si no es que la más recordada. Y por tanto yo coincido en que Castro apostó a hacer 2 o 3 propuestas, la de los detectores de la detección de mentiras, la Secretaría de la Mujer y los brazaletes, como lo hizo un poco el Bronco. ¿Quién recuerda el electorado mexicano del debate? Pues lo de Pues las manos mochadas. Entonces el brazalete, que es inviable, que es una ocurrencia, que es... seguramente podría ser una de las recordadas, igual que una secretaria. Es decir, al hacer propuestas concretas le está apostando a que la gente que no entiende diagnósticos ni propuestas muy elaboradas se quede con ese tipo de que propuestas. seguro ni estaban en su plataforma de propuesta de gobierno, como no estaba la de la universidad, la de la segunda universidad. Sí, claro. No estaba, por eso es por lo que fue una ocurrencia. Primero soltó esto y luego ya después ya la fueron supuestamente articulando y desarrollando, pero bueno, fue una ocurrencia a todas luces y sigue siéndolo. Si un signo de la campaña, como ya lo describieron aquí en el caso de Miguel Castro, fue que lo ignoraran en los ataques, quiere decir que un signo también de la campaña a Carlos Lomelí, que fue el centro de todos los ataques, es lo que pueden decir. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Carlos Lomelí. Vamos a regresar la paz y la tranquilidad, a mejorar la situación económica, acabaremos con la corrupción para impulsar el desarrollo. Donaré mi sueldo como gobernador y reduciré a la mitad el sueldo de los funcionarios de primer nivel. Aumentaremos el sueldo de doctores, enfermeras, maestros, policías, bomberos y otros servidores públicos que lo merecen. Bueno, ahí está Carlos Lomelí de Morena. Después de la pausa vamos a analizar no solo lo que acaba de proponer aquí, sino también pues todas las pancartas que estuvo sacando a lo largo de este primer debate de los candidatos a la gubernatura. Regresamos.
Más interesante, que me parece que fue lo que comentó, fue el asunto del deporte, del cual es conocedor amplio y sabe mucho. Ojalá lo pudieran rescatar en este tipo de espacios en un eventual gabinete de Enrique Alfaro, pues toda vez que pues la alianza a nivel nacional es con estos partidos, pero al menos muestra mucha pasión, Orozco. Muy bien. Por lo menos apasionado sí es. Al menos. Zacarías. Bueno, el caso de Carlos Orozco, pues ya estuvo aquí referido. Yo creo que logró colocar algunos temas más para la reflexión de la audiencia que para realmente una estructuración del debate. Por ejemplo, bajar el precio del transporte en 5 pesos. No sé qué elementos técnicos tenga el soporte de esto, pero suscita una serie de consideraciones de la audiencia, más que en el propio efecto de las propuestas y los temas que realizó. De manera que hizo un papel que vamos a recordar justamente por ese intercambio de carteles con el candidato Lomelí, pero definitivamente la fuerza del partido no es una de los esquemas que le permita mantener una expectativa brillante dentro del proceso electoral. Bueno, vamos a escuchar ahora al candidato del Partido Verde Ecologista de México, Salvador Cosío Gaona. Ofrezco uno en memoria de las víctimas de la violencia en Jalisco. El gobierno de Jalisco está reprobado por la gran contaminación del aire, de sus ríos, lagunas y por el daño a sus bosques. Para corregir el rumbo, vamos por un nuevo modelo de gestión y justicia ambiental con autonomía plena a las Procuradurías Ambiental y de Desarrollo Urbano y un instituto ambiental nuevo, autónomo, moderno, que sustituya a la inútil Secretaría de Medio Ambiente. Un programa de verificación y control de emisiones en industrias y vehículos con nuevas tecnologías y blindado contra la corrupción que hoy impera. Sanearemos integralmente el río Santiago y otros importantes cuerpos de agua, obligando a que pague el que contamina, aplicando severas penas a infractores. Protegemos el bosque de la primavera y otras áreas boscosas a través de medidas preventivas y sanciones eficaces. Vamos a proteger nuestro lago de Chapala de las cargas contaminantes. Habrá nueva infraestructura para captación de agua de lluvia y recuperar mantos freáticos. Resolveremos el problema del abastecimiento del agua, no solamente a Guadalajara, sino al resto de las regiones de Jalisco que tienen sed. Vamos a consolidar el sistema La Zurda Calderón y vamos a revocar el acuerdo leonino firmado por los panistas, porque no tenemos que darle ni una sola gota de agua de los ríos en Jalisco a Guanajuato. Bueno, ahí tenemos al candidato del Partido Verde, Salvador Cosío. David Gómez Álvarez. Pues yo creo que repasa toda la agenda de pendientes del Estado, la tiene muy clara. Es un diagnóstico que todos compartimos, pero no dice un cómo. Expropiar la primavera, ¿con qué recursos económicos? ¿Con qué estrategia jurídica? No darle una gota de agua a los otros estados. Es una discusión que hemos tenido mucho tiempo. No dicen los cómo. Cuando me refería a que no había visto propuestas o había visto muy pocas propuestas de política pública, es porque ciertamente el formato no permite ahondar, no permite elaborar mucho, pero también los candidatos rehuyen a a plantear los cómo, las maneras, los mecanismos. Se quedan en los qués y no en los cómo. Vamos a hacer esto, vamos a regalar aquello, vamos a proponer. Y eso pues le están hablando muy efímeramente al auditorio, pero no están realmente haciendo una propuesta concreta. Mario Ramos. Bueno, esto ha sido muy característico del Partido Verde Ecologista, ¿no? Decir los qué y no los cómo, que recordar que han propuesto vales de medicinas para todos, becas de inglés, becas de computación, pena de muestra a secuestradores, y han sido propuestas muy impactantes, ¿no? Que tienen eco en la población, pero no dicen los cómo. Yo creo que lo hacen, saben que no tienen posibilidades de triunfo y lo hacen. Bueno, y me llamó la atención el minuto de silencio. No es un debate, vienes a presentar propuestas, un minuto de silencio para presentar algunas cifras. Ahí me hubiera gustado más
ver cómo hacía Lomelí, remitir a su portal, ¿no? Y vean toda esta numeralia ahí y utilizar el minuto de silencio para decir los cómo. Muy bien, Julio Ríos. Pues el minuto de silencio, irónicamente, fue lo mejor que tuvo en sus participaciones, ¿no? Aunque claro, sí, tiene muy claro el diagnóstico, pero también, por ejemplo, un caso muy concreto, el acuerdo leonino que dice que hay. Todos estamos de acuerdo en que es leonino, todos estamos de acuerdo en que hay un abuso ahí al llevarse todo este líquido, toda esta agua a León, Guanajuato, pero es prácticamente, es complicado que de veras se vaya a revocar. Además hay que recordar que el gobernador del estado no tiene esas facultades, entonces se tendría que apelar a que Guanajuato aceptara revocarlo, entonces eso luce muy complicado. Y bueno, el asunto de seguridad, sí tenía razón Cosío, eso sí, en que debe haber sido quizá el primer tema a debatir junto con corrupción en este tipo de ejercicios, porque es lo que más preocupa a los jaliscienses y a los mexicanos. Mostró oficio, mostró colmillo Salvador Cosío, y también entendiendo su papel, porque no le pega a Miguel Castro, no le pega al PRI, él sí no se desboca, como en el caso de los que analizábamos de Marta Rosa, y se queda en este diagnóstico que es interesante, pero bueno, no podemos decir entonces que le haya ido muy bien para su causa, pero tampoco mal, digamos, entre azul y buenas noches. Muy bien. Armando Zacarías. Yo creo que tratar de entender cuál es la línea de un partido ocupado en los temas de la ecología y la conservación del medio ambiente no se puede destacar de la narrativa que dejó Salvador Cosío, que efectivamente hizo una especie de recapitulación de todos los temas esenciales para todos los candidatos y nuevamente colocó sobre la mesa las preguntas esenciales que no fueron o que no hubo condiciones para responderse. Definitivamente es un candidato y un político de mucho oficio, que logró mantener este esquema de intervención durante el debate, sin plantear absolutamente ningún mecanismo de realización, ni siquiera para los aspectos muy concretos de la conservación del medio ambiente y las líneas de un partido verde en algunas otras partes del mundo. De manera que su presencia ahí fue más como una especie de elemento de contraste para poder encontrar el color que había en las demás discusiones. Muy bien, pues estamos llegando a la parte final de este programa. Me recojo lo que ustedes manifestaron aquí. De acuerdo a lo que percibo, ganó el debate Alfaro, lo perdió Lomelí. Hubo algunas sorpresas del caso de la candidata, como dice Julio, y algunos pasaron prácticamente entre azul y medias noches, algo así me dijeron. ¿Es correcto? Sí, coincido. Mario Ramos, muchas gracias. Gracias, Carlos. Armando, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. David, muchas gracias. Carlos, buenas noches. Julio, muchas gracias. Gracias. Y la próxima ocasión estaremos de nuevo en otra mesa de análisis en el segundo y en el tercer debate de los candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco, como siempre lo hacemos aquí, en este ejercicio, aquí, plural, abierto, independiente, en Canal 44. Muchas gracias y buenas noches. Señal especial.